Hola sectarios, vengo a mostraros en esta ocasión una mecánica fan main, es decir, no oficial, para Arkham Horror tercera edición. Es un juego al que yo he jugado poco, por desgracia, pero sé que una de las mecánicas centrales del Arkham Horror tercera edición y que lo distingue del Eldritch Horror y del Arkham Horror segunda edición es la mecánica del códice. Bien, en esta nueva mecánica no oficial, llamada Misterios de Arkham para Arkham Horror tercera edición, se altera la mecánica del códice. Vamos a echar un vistazo a este PDF y se juega con unas cartas que son cartas de misterio. A los que ya habéis jugado al Eldritch Horror, pues bueno, no os voy a contar mucho más porque la mecánica de las cartas de misterio ya las tendréis dominada. En el Eldritch Horror, para vencer una partida, para tener victoria en una partida, hay que superar tres cartas de misterio. La dificultad de las cartas de misterio varía siempre en función del número de jugadores. Puede ser cerrar portales, conseguir pistas, derrotar monstruos, derrotar a un monstruo épico, pero el número de pistas, el número de portales, el número de monstruos que has de derrotar o la fuerza y resistencia que tiene ese monstruo épico varía siempre en función del número de jugadores. De forma que es una mecánica que en un principio intenta balancear el juego en función pues, de los jugadores que hay. Pues bien, la mecánica esta que tenemos aquí nueva para Arkham Horror tercera edición, lo que hace es alterar las cartas de códice usando cartas de misterios no oficiales, que son estas de aquí. Aquí tenemos lo que serían las dos primeras cartas de códice de una de las escenarios, por de una manera, en este caso es Azathoth. Aquí, bienvenidos a Arkham. Nos encontramos en 1926, en pleno apogeo de los tumultuosos años 20. Chicas frívolas danzan hasta el amanecer en garitos clandestinos llenos de humo, consumiendo bebidas alcohólicas suministradas por mafiosos y contrabandistas. Son los años posteriores a la guerra, que debería haber acabado con todas las guerras, y es el momento de celebrar. Pero una oscura sombra se proyecta sobre la ciudad de Arkham. Entidades alienígenas conocidas como primigenios acechan en el vacío más allá del tiempo y el espacio, agitándose convulsas en el umbral que separa nuestros mundos. Si nadie detiene los esotéricos rituales de quienes los adoran y las ignotas criaturas que les sirven, los primigenios convertirán nuestro mundo en un devastado reino. Si no se toman medidas, estos antiguos y malignos héroes despertarán y no solo arrasarán la ciudad de Arkham, también el resto del mundo. Debéis unir vuestras fuerzas para evitar la inminente catástrofe. Daré la vuelta a la carta. Y aquí tenemos la continuación. Formáis un grupo de intrépidos investigadores, sois de los pocos individuos excepcionales que están al tanto del peligro que se cierne sobre nuestro mundo. Mientras exploráis la ciudad con objeto de reunir las pistas necesarias para evitar que los primigenios despierten, descubriréis lugares, personas y criaturas sobrenaturales. Con ello, podéis devolver la paz a Arkham. De lo contrario, solo os quedará rezar por vuestra alma. Esta es una modalidad para jugar a Arkham tercera edición en modo cartas de misterio, en el que se deberán cambiar los preparativos finales de la hoja del escenario por los descritos en las nuevas cartas de archivo de esta variante. Se deberán utilizar las cartas correspondientes a cada escenario. Bueno, en este caso, pues tenemos el icono del número de jugadores, que es el mismo icono, además que usa Eldritch Horror para Machinery. Tenemos unos tokens que son fichas de arcano, una ficha de arcano se resuelve como un encuentro en anomalía de tercer grado, como si hubiese tres fichas de predicción en tu espacio. Las fichas de arcano, pues bueno, aquí abajo del todo, pum, 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 aquí las tenemos para poder imprimirlas. Pues si no tienes el Eldritch Horror, no es ningún problema. Perdón, aquí tenemos la llegada de Azathoth con bueno, el texto narrativo.
No hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de entender todo su conocimiento. Vivimos una pracia, bla, 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 bla. Bueno, esto es el texto narrativo. Acaba diciendo, bueno, no podéis permitir que Azathoth despierte, por lo que deberéis recorrer la ciudad, que se ha convertido en un hervidero de sucesos paranormales, con la única intención de resolver los misterios que os presentan para evitar el avance de la perdición y evitar que el primer genio despierte. Daré la vuelta a esta carta. Y aquí tenemos preparativos finales. Añade al códice la carta 2 y omite la carta 3. En su lugar extrae 3 misterios del mazo de cartas de misterio de esta variante. Escenario, la llegada de Azathoth, que es este de aquí. Revela el primero y no reveres el segundo hasta haber resuelto el primero y así con el tercero. Crea el mazo de anomalías usando las cartas de fisura temporal. Y aquí tenemos las tres, perdón, tenemos 6 cartas de misterio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con estas tenemos que resolver 3. Es decir, podemos jugar como mínimo 2 veces el escenario sin llegar a repetir ninguna carta de misterio. Y si nos matan antes de revelarlas, pues posiblemente podemos jugar hasta 3 o 4 partidas sin repetir ninguna carta. Si resolvéis las 3 cartas de misterio, lee el efecto Perdidos en el tiempo de la parte posterior de la carta 9 del archivo. Cuando haya al menos 13 fichas de perdición en la hoja de escenario, lee el efecto El caos ciego de la parte posterior de la carta 9 del archivo. De manera que lo que es el archivo, el códice, se ve sustituido por estas cartas de misterio. Vale. Aquí podemos verlas. Vale, así mejor. Perdón. Ahora, si nos centramos, por ejemplo, en la primera, la voz de Azathoth, la mayoría de músicos describen esta ópera italiana del siglo XVIII como imposible de tocar. No es de sorprender que el compositor fuese ejecutado por herejía. Vemos que, bueno, hay un texto narrativo de introducción y luego lo que es ya el texto mecánico. Cuando un investigador vaya a obtener un hechizo, en lugar de eso puede obtener el hechizo de palabras curativas. Al final de la fase de mitos, un investigador puede gastar una cantidad de pistas igual al número de jugadores, que es el simbolito, y descartar el hechizo palabras curativas para resolver este misterio. Este misterio es del escenario La llegada de Azathoth. Aquí tenemos, bueno, y aquí tenemos el resto de cartas de misterio. El verdadero nombre. Hay fragmentos del verdadero nombre de Azathoth en tomos largo tiempo olvidados. Se dice que si una persona dice su nombre en Arto 3, el blasfemo sonido le otorgará gran poder. Bueno, en este caso hay bastante texto. Dice, cuando esta carta entra en juego, coloca una cantidad de fichas de lo arcano igual a la mitad del número de jugadores, redondeado hacia arriba. En lugares aleatorios, asigna su ubicación descartando boca arriba tantas cartas como la parte inferior del mazo de eventos como el número de jugadores. Un investigador que esté en una casilla que contenga una ficha de arcano puede intentar encontrar la información sobre el verdadero nombre de Azathoth y resolver un encuentro de anomalía del tercer grado, como si hubiese 3 fichas de perdición en el espacio. Si lo consigue, puede gastar 2 pistas para colocar esa ficha de arcano sobre esta carta. Al final de la fase de mitos, si hay una cantidad de fichas del arcano sobre esta carta igual a la mitad de jugadores, redondeado hacia arriba, los investigadores resuelven este misterio. Y así sucesivamente. Vamos a echar un vistazo. Aquí tenemos las del Misterios de Azathoth. Y aquí tenemos el escenario festín de Undralop. Festín de Umordot. Bueno, vemos que tiene un... Es similar, es decir, tenemos un texto aquí narrativo, de introducción, le damos la vuelta a la carta
Nos explica entonces ya la parte mecánica, que es añadir al códice la carta 1 y omite la carta 10 y 11 y extraer los tres misterios. Una vez más tenemos 6 misterios, es decir, jugamos solamente con 3 de ellos, podemos repetir el escenario varias veces. Y además dejamos una serie de monstruos aparte. El alma de Hill, el Ville Cooper, el cazador enmascarado, Herman Collins. Bueno, estos monstruos son los adoradores de Umorzoth y los dejamos al lado del juego. Si resolvemos 3 misterios, leemos la carta 12 del archivo y cuando haya al menos 8 fichas de perdición en la hoja de escenario, añade la carta 3 al archivo de misterios. Si miramos las cartas de misterio de este escenario, ya vemos que, por ejemplo, en la primera nos dice en la parte de mecánica, coge del archivo las cartas 13, 14, 15, 16, 17, adoradores de un Mordot, y mézclalas con las dos primeras cartas del mazo de encuentros del barrio correspondiente. Coloca un indicador boca abajo en cada barrio. Después de que aparezca un adorador de un Mordot, descarta el indicador que haya en su barrio. Después de que los 5 adoradores hayan sido derrotados, los investigadores resuelven este misterio. Es decir, aquí podemos ver que la carta de misterio interactúa con las cartas de archivos. En fin. ¿Cuántas variantes tiene? Tenemos aquí una. La primera que es la llegada de Azazor con sus 3 misterios. Tenemos hacia abajo. Tenemos el escenario Festín de Umorzoth, que también tiene sus 6 misterios. Recordemos que jugamos con 3. Pam, pam, pam. Tenemos el escenario El Velo del Crepúsculo. Una vez más tiene 6 misterios y jugamos con 3 de ellos. El escenario Ecos de las Profundidades. Con sus 6 misterios. Disparos de la Oscuridad, otro escenario. Con otros 1, 2, 3, 4, 5, 6 misterios. Me he pasado aquí, perdón. El silencio de Shahwa. Y finalmente, pues lo que ya hemos mostrado, que son las cartas de, perdón, las fichas de Arcano. En definitiva, si te imprimes esto, tienes una modalidad totalmente nueva para jugar a Arkham Horror que combina, simula la mecánica de las cartas de misterio del Horror. Una buena forma de darle un nivel más de rejugabilidad a este juego. En fin, hasta aquí el vídeo. Se me olvidaba, si quieres las cartas estas, que bueno, ya podéis ver que están preparadas para imprimirse, es decir, la parte de reverso, el anverso y el reverso, para poder imprimirse en la misma página y recordar sin problemas. Dejaré un enlace en el foro de sectarios. Abajo en la caja de texto pondré un enlace al foro de sectarios en el que te podrás bajar el PDF con estas cartas. Hasta luego.